Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios en este momento por todas las bendiciones que hemos recibido, por su gracia, por su misericordia, por su infinito amor a nuestras vidas y a nuestra familia. En esta noche vamos a tratar un tema que es bien importante para ti y para mí, que lleva por título la protección de Dios. Lo encontramos en el texto bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo del 1 al 10. Después de un naufragio, podría parecerse que ya todo lo malo había pasado, que lo peor ya había pasado, pero resulta que cuando ellos llegaron a tierra firme, dice, no significaba que todo ya estaba resuelto para ellos. No, ahí iban a encontrar unos impases, pero el respaldo de Dios iba a estar con Pablo y toda la gente que bajó con él. Ahora, Pablo y los demás, ¿cómo llegaron a ese lugar? Llegaron empapados, vulnerables, en situaciones físicas, emocionalmente y moralmente bastante decaídos. No llegaron como héroes, sino como sobrevivientes. Ya se puede usted imaginar el estado anímico en que se encontraba esta gente cuando llegó a esta isla de Malta. Además, también vemos que la protección de Dios es algo especial que Dios derrama sobre su pueblo, sobre nosotros sus hijos, sobre los que seguimos de verdad a Dios con todo nuestro corazón. Y nos dice que estamos resguardados por Él, estamos cuidados por Él. Él es el guardaespaldas de nuestra vida frente a cualquier circunstancia que nosotros podamos estar pasando en este tiempo. Él es el centinela que está siempre pendiente de cada circunstancia que tú puedas estar viviendo en determinado momento. Él estaba haciendo esta protección en Pablo y todos los que vinieron con Pablo. Él había sido el centinela, el guardaespaldas, el que los había protegido de ese mar tan bravo, bajo esa tormenta tan fuerte, y los había traído a tierra firme. Ahí vimos el milagro poderoso de protección de Dios en la vida de Pablo. Entonces, la protección de Dios es un instrumento para bien de nuestra vida. Vámonos al primer punto que dice: la protección de Dios y la hospitalidad de los habitantes de Malta, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículos 1 y 2. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces los habitantes de Malta, dice aquí la escritura, eran llamados bárbaros porque eran extranjeros. Venían, hermanos, de la ascendencia fenicia púnica, eran extranjeros y por eso los llamaban bárbaros, porque el problema era lingüístico, porque ellos no hablaban el griego ni el latín. No era un problema de civilización, no era esa falta de civilización en ellos. Pero hay algo muy importante de estos isleños. Cuando llegaron estos sobrevivientes, muestran una inusual hospitalidad, o sea que no era usual que ellos aceptaran gente en la isla, pero ellos los aceptaron, dice aquí, con un trato amable, los atendieron, los ayudaron en el proceso en que venían estos sobrevivientes. Ya vimos cómo la lluvia todavía no había acabado, la lluvia seguía de una manera tremenda, pero ellos mostraron su bondad, su respeto. Ellos mostraron una actitud de benevolencia para con ellos, una actitud positiva, receptiva. Ellos estuvieron ahí al tanto de las circunstancias de estos sobrevivientes en el justo momento que llegaron a su tierra. ¿Sabes qué? Ellos estuvieron libres de prejuicios, ni siquiera se atrevían ni a preguntarles qué era lo que ellos habían pasado y cómo habían vivido esa experiencia tan crítica a través de esa gran tormenta. Por eso te digo que la protección de Dios estaba ahí, el respaldo de Dios estaba ahí, el cuidado de Dios estuvo ahí cuando llegaron. Eso era un respaldo, porque dice que era inusual que ellos recibieran gente en la isla. Pero como ellos venían de parte de Dios, Dios permitió que ellos fueran bondadosos con estos navegantes, con Pablo y toda su gente. Dios permitió que ellos los atendieran de una manera especial y los recibieran con el respeto que como hijos de Dios Pablo se merecía en ese tiempo. Entonces, su bondad no era pequeña, porque ¿sabe qué hicieron ellos?
ellos prendieron fuego para que ellos recibieran calor en medio de ese frío. Ellos llegaron mojados, titiritando de frío. Y ellos prendieron fuego para que ellos recibieran el calor. ¿Sabe por qué? Porque todavía caía pesadamente la lluvia, aún estando ellos ahí. Estaba la lluvia pesada. Por eso ellos le tendieron la mano una vez más. Y la gracia de Dios, ¿sabe? Que pudo manifestarse a través de esas personas de la isla en favor de Pablo y toda su gente. Eran personas comunes. La gracia de Dios se manifiesta en personas comunes. La gracia de Dios se manifiesta en todo aquel que la quiera recibir. La gracia de Dios es gratuita para todo el que diga, yo quiero recibir la gracia de Dios en mi vida. Ahora, la gracia de Dios no se limita a grandes milagros. No, hermano, dice aquí, ni a los momentos dramáticos. La gracia de Dios está todo el tiempo a disposición de cada uno de nosotros. Mira lo que dice la palabra en Juan, capítulo 1, versículo 16, nueva versión internacional. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir gracia sobre gracia? Por ejemplo, ya hoy Dios nos dio la gracia del día de hoy. Termina el día, empieza mañana, mañana empieza una nueva gracia. O sea, vamos de gracia sobre gracia todos los días de nuestra vida. ¿Sabes qué? Porque esta gracia nunca se va a acabar para nosotros. La gracia no es tan solo un tipo de milagro. La gracia es que tenga fuerza para trabajar. La gracia es la paciencia, la sabiduría y el amor que Dios derrama todos los días sobre tu vida y sobre mi vida. A todos les dieron la bienvenida. No solamente atendieron a Pablo, ni atendieron al que dirigía el barco. A todos le dieron la bienvenida. A todos lo atendieron de la misma manera. Fíjate tú, en esta tan oportuna necesidad que ellos tenían, ellos le brindaron una hermosa amistad. Y esto ayudó mucho a Pablo y a toda su gente. Sentirse aceptados, sentirse agradados por estas personas, ayudados por estas personas. Y así pasa con nosotros cuando tenemos alguna circunstancia. Cuánto nos agrada que una persona nos dé una palabra de amor, una palabra de consuelo, nos tienda la mano, nos ayuda en el proceso por el cual nosotros estamos pasando en determinados tiempo de nuestra vida, porque de alguna manera todos lo pasamos, hermano. Entonces, esto hace un contraste grande con lo que dicen ser cristianos hoy, porque es que hay muchos que dicen ser cristianos y ven al hermano con un proceso y no le tienden la mano. Ven un hermano que está económicamente mal y tampoco le dan una ofrenda o le dan algo para que él pueda sustentarse o darle un trabajo para que él pueda salir adelante. Y muchos tenemos la oportunidad porque tenemos la parte económica buena y tenemos la facultad para abrirle una puerta y no lo hacemos. Pero esta gente nos da una enseñanza de vida. Siendo inusual, ellos no recibían a nadie, pero a ellos sí lo recibieron y los bendijeron grandemente. Este es un ejemplo para nosotros que decimos que somos hijos de Dios y que somos cristianos, siempre dispuestos a ayudar, a servir a los demás, conforme Dios nos lo ha enseñado a través de la Escritura. Estos sobrevivientes de Malta no encontraron ahí juicio, no encontraron rechazo en ese lugar, sino algo muy importante, algo inesperado para ellos, y se llama hospitalidad. Eso fue lo que ellos recibieron en ese lugar. Dios siempre nos va a dar la hospitalidad donde quiera que Él nos envíe. Siempre va a haber una puerta abierta para cada uno de nosotros, gracias a la protección y al cuidado de Dios en nuestra vida. ¿Sabes? Dios los sostuvo en el mar, semejante tormenta. Tuvieron que botar todo, soltar los esquifes, hacer de todo. Que nada más quedaron ellos solitos en el barco. Todo lo tuvieron que botar. Después empezó a partirse en pedazos el barco. Sin embargo, Dios, con las tablas que habían, unos se salvaron con las tablas, otros nadando, pero ni uno se perdió, porque Dios le dio una promesa a Pablo. Y Dios le dijo a Pablo que ninguno de esas vidas se iba a perder. Aquí dice, por tanto, varones, tened buen ánimo. Pablo le habla a ellos, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¿Y qué le había dicho Dios? Que Él iba a cuidarlos a todos. Por eso cuando la mayoría se quería tirar, le dijo Él, no,
Ninguno se puede tirar o todos perecemos. Tenían que quedarse para que no muriera ninguno y todos se pudieran salvar. Esa fue la condición. Y Pablo creyó y lo hizo junto con cada uno de ellos. Entonces yo le digo algo, hermano. Ahora Dios muestra su gracia, su protección y su bondad en personas desconocidas para sus sobrevivientes. De pronto te va a tender la mano a alguien que tú ni siquiera conoces, porque así actúa Dios. Aquí actuó de esta manera con Pablo. Hizo que todos los de la isla los atendieran como reyes y los cuidaran y los protegieran. Cuando tú y yo estamos caminando de la mano del Señor, siempre vamos a encontrar una respuesta de bendición a cada una de nuestra vida. Y aparentemente estaban en un tiempo de pausa, porque ellos era para Roma. Y estaban no estaban supuestamente predicando, ni enseñando, ni haciendo absolutamente nada a Pablo. Pero la misión de Dios no se detiene, y vamos a ver cómo sucedió aquí en esta isla de Malta. Vámonos a Hebreos 13, versículo 2, nueva versión internacional. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ellas, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, la hospitalidad siempre debe estar en nosotros. Dice aquí la Escritura que nos exhorta a ser amables con las personas desconocidas que llegan a nuestra casa, así como estos fueron amables con Pablo y toda su gente. También Dios nos exhorta a nosotros, porque a veces metemos ángeles a nuestra casa. Y Pablo fue un ángel allá en la isla, porque más adelante vamos a ver todo lo que hizo Pablo en esa isla, y cómo Dios bendijo a Pablo y cómo Dios bendijo a toda la isla. Porque cuando usted va en favor de la obra del Señor, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Segundo, la protección de Dios en las crisis. Hechos 28, del 3 al 6. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. El gran apóstol Pablo recogiendo leña para encender mayormente el fuego. Ya ellos se lo habían encendido, pero como estaba lloviendo, hermano, había necesidad de buscar más leña para poder seguir encendiendo el fuego para todo ese poco de personas que estaban en ese lugar mojadas. Pero dice también la Escritura que la tarea, había muchos que podían hacer esa tarea que era apropiada para ellos, pero Pablo, como era siervo de Dios, y los siervos estamos para servir, Pablo fue el que se levantó y fue a buscar la leña seca para colocarla y que el fuego fuera más fuerte. Y cuando Pablo hubo juntado toda esa leña y el fuego empezó a subir más, dentro de la leña salió una serpiente y mordió a Pablo. ¿Qué le quiero decir con esto? La actividad vigorosa de Pablo en el servicio se notó, aunque era un simple servicio mínimo, pero ese servicio era relevante y muy importante en la vida de Pablo, mostrándole a toda esta gente que el servicio es necesario en la obra del Señor. Todos tenemos que servir en la obra del Señor. Y de ahí, cuando la víbora sale del calor, dice aquí la Escritura, ¿sabe por qué sale del calor? Porque ellas estaban en un letargo. Cuando hay mucha lluvia y cuando hay mucho frío, ellos se esconden debajo de la leña para tener calor. Pero cuando el calor del fuego la despierta del letargo, ella da un salto y se le pega en la mano
a Pablo, dice, se ató, dice que no solamente lo picó, sino que dice que ella saltó a la mano y se amarró en la mano de Pablo. Pero como siempre, hay gente mal pensada. La gente nunca piensa lo bueno, lo santo, lo recto, como dice la Escritura. Estos isleños pensaron enseguida, mira, este tipo como que es un asesino, como que hizo algo grave con la justicia, y mira, se salvó de la justicia del mar, pero no se salvó de la justicia aquí en la tierra con una serpiente. Mira hasta dónde llega el alcance del pensamiento de una persona. Y así vemos a cuántas personas que de pronto ven que un pastor, que un líder tiene una crisis o algo, y enseguida piensan lo malo, piensan lo peor, muchas veces hasta dañando la imagen de esa persona sin conocer realmente cuál es el problema ni cuál era el propósito de Dios en la crisis que él tenía. Pablo tenía una crisis, todos ellos estaban en crisis en este momento, pero ellos tenían que pasar la crisis de la mano del Señor, creyéndole a Dios. Pablo le estaba creyendo a Dios, que en la época antigua Dios le había hecho muchas promesas a Pablo, y él dijo, estas promesas son realidad para mí también en el futuro, son bendiciones de Dios para mi vida futura, y yo voy a tomar esas bendiciones y esas promesas que Dios me ha dado a mi vida personal. Por eso cuando esta víbora se queda enroscada en el brazo de él, en la mano de él, dice aquí, él empieza a mover el brazo y la serpiente cae dentro del fuego y se quema. Pero mira lo que dice Lucas 10:19, una promesa para todos nosotros en este tiempo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada nos va a dañar porque Dios nos da el poder para nosotros resistir hasta una mordida de una serpiente, una mordida de un escorpión, cuando somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos siervos de Dios. Pablo era un verdadero siervo de Dios, era fiel a Dios en todo. Después de ser un perseguidor de cristianos, se convirtió en un siervo fiel a Dios, él actuaba siempre como un verdadero siervo, mostrando el amor que él tenía por Dios y por la obra de Jesús aquí en la tierra. Por eso Dios no le alejó de esta prueba, él tenía que pasar por esa prueba. Es que porque tú seas un siervo de Dios, dice, no, yo no voy a pasar por prueba porque es que yo soy la sierva de Dios y Dios tiene que hacer conmigo la diferencia. No, hermanito, bajémonos de esa nube. Nosotros seremos también probados igual que cualquier persona. Y entre más conozcamos a Dios, más fuertes serán nuestras pruebas, porque ya tenemos el conocimiento, ya tenemos la fe, ya tenemos la fidelidad a Dios, ya la conocemos y conocemos el servicio a Dios. Entonces, este servicio era humilde que le estaba haciendo Pablo, de coger una leña y colocarla, cuando esta víbora sale al encuentro de Pablo. Y la víbora no solo mordió a Pablo, sino, como te dije ahorita, vino y se enroscó, que era muy difícil sacarla de ahí, pero el calor del fuego fue lo que hizo que ella cayera. Porque yo me imagino que él movía la mano y de pronto no se caía porque estaba aferrada al brazo de él. Pero con el calor del fuego, ella se soltó y cayó. Entonces, Pablo no dejó que este momento de crítico, este momento de crisis lo molestara. Él no se molestó. Por eso dice Pablo que él no gritó, ¿por qué Dios? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no fue a otro que le mordió la víbora? Yo no puedo aguantar más esto que estoy viviendo, porque imagínate, de un naufragio y ahora una mordedura de serpiente. Ey, ¿dónde estás tú que yo estoy trabajando para ti? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no hiciste que la víbora no me picara a mí? Y estas personas que están ahí, mira, 276 personas, y ninguna se movió. Y él no le dijo, gazanes, muévanse, si ustedes hubieran ido, no me hubiera picado a mí la serpiente. Dice que Pablo se quedó mudo. Pablo no dijo absolutamente nada, no una queja, no una mala cara, no una palabra. Pablo vivió ese tiempo en silencio, me imagino que orando, dándole gracias a Dios por haberse salvado, mientras ellos pensaban que se iba a hinchar, que el veneno lo iba a matar, que pensaron todo lo peor. Dios mostró la diferencia de cuando somos verdaderos siervos de Dios. Cuando tú eres verdadero siervo de Dios, te puede venir todo el problema que tú quieras, pero de todo vas a salir ileso, como Pablo salió ileso en este tiempo de esa prueba tan fuerte para él, que fue delante de todos los que estaban ahí en ese momento.
Dice también la Escritura que la posición de él fue serena. Él no se movió de nada, fue despreocupada, estaba tranquilo, no hizo nada, sacudió la criatura al fuego y se acabó el problema. La criatura cayó en el fuego. Pero la acción de los isleños fue tremenda, señaladora. Ellos empezaron a decir, no, será un asesino que vino a hacer esto, que vino a hacer lo otro. Y mira, como siempre juzgamos a la gente sin conocerla. Pero la justicia de Dios nunca llega tarde. Dios siempre hace justicia en cada proceso. Si estás en una crisis tremenda, de muchas personas en contra de tu vida, con señalamientos, con habladurías, dibujando tu imagen, no te preocupes, no pelees. Dice, mía es la guerra, dice el Señor. No pelees tú, deja que Dios pelee por ti, porque Él nunca ha perdido una batalla y Él va a hacer justicia en cada proceso de tu vida. Te hago la salvedad si eres un verdadero siervo de Dios, si eres fiel a Dios como lo era Pablo aquí en este tiempo. En la crisis del momento, Dios le dio la victoria a Pablo una vez más. Mire, vino el naufragio, vino la entrada de esta gente que no aceptaba a nadie. Luego viene la de la serpiente. Mire, ya lleva 3. Y de las 3, Dios había librado a Pablo de todas. Ahí estaba Pablo bien. Entonces, Dios no salvó a Pablo de una gran tormenta para venirse a morir por una picadura de serpiente. No, Dios tenía a Pablo para cosas grandes. Dios le había dicho a Pablo que tenía que ir a Roma a predicar el evangelio. Mírelo usted bien aquí en Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces tenía que testificar en Roma. Pero él todavía no había llegado a Roma. O sea que te digo una cosa, hermano, no era tanto que nada pudiera detener a Pablo, era que las promesas de Dios siempre se van a cumplir en el sí, en el amén. Las promesas de Dios se cumplen en el tiempo del Señor. Por eso Pablo no podía morir por la mordedura de una serpiente. Él tenía que seguir para Roma a hacer la tarea que Dios le había encomendado. Que dice Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién impidió que él fuera a Roma? Nadie. Su mano extendida estaba. Allá es donde vas a llegar, a Roma. Ni siquiera el naufragio, ni siquiera los nativos, ni siquiera la serpiente impidió que Pablo llegara a Roma. ¿Quién va a impedir la orden que Dios dio? Nadie, hermano. Nadie la puede impedir. Lo que Dios dijo, así es y así se cumplirá en el sí, en el amén. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que nos está revelando que la soberanía de Dios la tiene sobre cualquier obstáculo en el mundo, porque todo le pertenece a Dios, todo es de Dios. Entonces su soberanía está por encima de todas las cosas. Además, resalta la inmutabilidad de Dios, lo que significa que las promesas siempre son seguras. Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Y lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Está escrito, te lo estoy leyendo ya en 2 citas bíblicas diferentes. Entonces, la soberanía de Dios no depende de las circunstancias, no depende de tu crisis. Él sigue siendo soberano aún en medio de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque aún con las circunstancias de los hombres, las promesas se van a cumplir. Por encima de cualquier cosa. Josué 21:45, mira lo que dice. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. No faltó ni una palabra. Está hablando aquí en Josué. Todo lo que Dios le dijo a Josué con el pueblo de Israel después de muerto Moisés, todito se cumplió. Dice que no faltó ni una sola palabra. Y todo lo que Dios nos ha dicho a nosotros, todita se va a cumplir si viene directamente de Dios. Todas esas palabras se van a cumplir y vamos a ver la gloria de Dios cada uno de nosotros en las promesas que estamos esperando si somos fieles como un Pablo, fiel hasta la muerte. Fiel, corrió la carrera de más para llegar a la estatura del Hijo de Dios, Jesucristo.
Además dice algo muy importante, que la justicia de Dios, dice aquí la palabra, nunca dañaría a Pablo, nunca. Ni la justicia de Dios nunca nos puede dañar a nosotros, porque el precio por nuestros pecados fueron pagados por Jesús en la cruz, un precio de sangre. Por eso la justicia de Dios en nosotros para castigo, si vivimos en la voluntad de Dios, nunca nos va a tocar, sino cuando usted se aparta de Dios y hace como a usted le parece y anda como a usted le parece que es muy bueno, ahí las cosas ya no. Pero cuando vivimos siendo siervos fieles a Dios, la justicia de Dios es agradable y perfecta para nosotros. Es todo lo contrario. Mira lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, Pablo, a pesar de todas las dificultades que vivió, mostró la fidelidad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel con nosotros. Cada mañana nos da una misericordia nueva. Cada mañana tenemos algo de bendición para nuestra vida que viene de parte de Dios. Vio la fidelidad, la protección y el poder de Dios sobre su vida, igual que tú y yo lo vemos todos los días en nuestras vidas. Vámonos al tercer punto, que dice la protección de Dios y su soberanía. Vámonos al Hechos 28, versículos del 7 al 10. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos. Hecho esto, también nosotros, que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Fíjate que la soberanía de Dios significa que Él es Rey, que Él es Señor, dice aquí, Rey Supremo, Omnipotente y Creador de todo el universo. Y como Él es el dueño de todo el universo, dice la Escritura, Él controla absolutamente todo en la tierra y en el cielo. Todo está bajo su voluntad. Todo está bajo su cobertura. Tú y yo somos creación de Dios. Estamos bajo la voluntad y la cobertura de Dios también, sin restricciones ni posibilidades de Él ser frustrado. O sea, nadie lo puede restringir y nadie lo puede frustrar. ¿Por qué? Porque Él es Rey soberano sobre todo lo creado. Ahora, la protección divina, ¿qué es? La aplicación de la soberanía de Dios con amor para tu vida y para mi vida. Dice además que Dios cuida, que Dios activamente es bueno con nosotros, filtra y utiliza todas las bondades y todas sus misericordias para ayudarnos a nosotros a ser totalmente fortalecidos en la fe. Porque lo más importante que encontramos en Pablo era la fe. Él se acordó de la promesa que Dios le había dicho: ni uno se va a perder si permanecen todos unidos. Y él se lo dijo, el ángel vino y me dio la razón de parte de Dios. Hoy también te digo, si permanecemos unidos en la fe, si creemos verdaderamente en Dios y en todo lo que Dios hace, y en la soberanía de Dios, que reconocemos como Padre y Señor de todas las cosas, mira, cualquier dificultad que tenga su pueblo, Dios va a estar ahí al pendiente para dar solución y para dar respuesta al proceso personal de cada uno. La soberanía de Dios, ¿sabes qué implica? Que Dios no depende de nadie. Nosotros dependemos de Dios, pero Dios no depende de nadie. El creador de todas las cosas no depende de nadie. Ejerce autoridad en todas las naciones, en todo lo que está arriba y lo que está abajo en la tierra, en todos los eventos, en toda la naturaleza. Mira lo que dice Isaías 46:10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero porque mi consejo permanecerá por los siglos de los siglos. Eso es la soberanía de Dios, hermano. Y no hay nadie más soberano que Dios.
Él es el único soberano, el único Dios todopoderoso. Y fuera de Él no hay absolutamente nada. Dios no está limitado por nada. Nosotros estamos limitados. Porque nuestra fe es limitada. Nuestro conocimiento es limitado. Nuestra visión es limitada. Nosotros estamos limitados por todo. Porque somos humanos. Por eso somos seres limitados. ¿Sabe? Dios reside en la majestad y el poder total. Por eso es un ser que no tiene límites. Él puede cumplir su voluntad todo el tiempo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es acatar la voluntad de Dios, que dice Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Nuestro Dios dónde está? En los cielos. Y todo lo que ha querido hacer, lo ha hecho. Y todo lo que quiere hacer ahora, lo seguirá haciendo. Porque Él es el soberano. No hay otro soberano, ni siquiera semejante a Él, ni parecido a Él. Entonces la soberanía de Dios, ¿qué nos garantiza a nosotros? Que ningún evento que esté fuera de su control podrá salirse con la suya, porque todo evento está bajo el control y la autoridad suprema de Dios. Que nos quede claro en esta noche. Esto es muy importante. Nada se escapa de las manos del Señor. ¿Sabe? Porque Él nos proporciona a nosotros un refugio seguro. Estamos en Él seguros, confiados de que cualquier circunstancia, ahí está Dios para ayudarnos y responder por cada uno de nosotros. Porque nos ha dado la confianza y la seguridad de poder creer en Él, de poder confiar en Él, de poder esperar en Él. Porque a sabiendas de que en cada proceso que hemos tenido, Dios nos ha dado la salida a cada uno de ellos y hemos visto su victoria en nuestras vidas. Y aparte de que todas las cosas de Él nos ayudan a nosotros para bien, porque Él trabaja para eso, para que estemos bien, para que el cuidado de Él nosotros lo vivamos personalmente, sintamos cada uno de nosotros ese cuidado de Dios, esa gracia, esa misericordia de Dios en nuestras vidas. Eclesiastés 7:13, mira lo que dice. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Hermano, nadie puede enderezar lo que Dios ya torció. Que te quede claro en esta noche. El ser humano no puede cambiar jamás el propósito de Dios, de ninguna manera. Tampoco puede cambiar las circunstancias, tampoco puede cambiar las crisis, tampoco puede cambiar los problemas que se puedan presentar. Esas son las cosas torcidas de las que está hablando el versículo bíblico. Todo lo que no está bien, esto es lo torcido. Y dice además que permite la aceptación y la reflexión. Dios permite que nosotros aceptemos la voluntad de Él, pero también reflexionemos sobre las cosas que no estamos haciendo bien. Reflexionemos sobre aquello que sabemos que está torcido en nuestra vida y no lo enderezamos, no lo ponemos en las manos de Él para que Él nos pueda ayudar a nosotros. Esta es una gran bendición y un gran contraste entre la miseria de que ellos vivían anteriormente en el mar o vivieron anteriormente en el mar con lo que estaban viviendo en este momento, los cuidados, las atenciones, las ayudas. Pero como el ministerio de Dios nunca se pone en stand-by, sino que siempre está funcionando. La gente cuando vio pensó que Él era, primero pensaron que Él era un hombre que venía huyéndole a la justicia, porque había cometido algún delito, y cuando vieron que no se murió, entonces Él lo estaban comparando con un Dios. Miremos bien cómo nosotros actuamos delante de la gente, cómo son nuestras acciones delante de la gente, porque nosotros también podemos incurrir en ese error, hermanos, de que la gente vea que aunque hagamos cosas buenas o malas, la gente nos vea de una persona como dioses y nosotros en realidad simplemente somos siervos de Dios que trabajamos al servicio del Señor. Pablo sana a Publio, que era el que dirigía esa isla, de esa enfermedad tan tremenda que tenía, septicemia, con mucha fiebre. Y Él le impone las manos y el hombre se sanó. Y toda la gente cuando vio ese prodigio, ese milagro tan grande, porque en esa época se moría, porque se murió una persona que estaba sufriendo de ese tipo de enfermedad. Entonces venían todos a buscar a Pablo para que Pablo le impusiera manos y fueran sanados. Y Pablo aprovechaba y les predicaba el evangelio de Cristo. Y todos ellos pudieron conocer a Cristo en todo momento. ¿Sabe? Dios controla todos los tiempos y Dios controla los lugares. Por eso
Usted no está en un lugar equivocado, usted está en el lugar en que Dios lo puso a usted. Mira que Pablo en el momento ellos sintieron, wow, esta isla no la conocemos, ¿qué tipo de gente hay? Pero yo sí sabía que en ese lugar había bendición para ellos y bendición para los que le dieron la oportunidad de quedarse en ese lugar, porque Dios trabaja así. Bendición para el que te recibe y bendición para el que tú vas a entregarle a la persona que te recibió. Entonces, Dios puede obrar de maneras extraordinarias en todos los momentos de nuestra vida. Lo importante es que nosotros aprendamos a aceptar la voluntad de Dios, aprendamos a amar a Dios por encima de todas las circunstancias. Dice aquí la Escritura que la fidelidad de Dios no se mide solamente por lo que tú ves, por lo que tú estás entregando. La fidelidad de Dios se ve en todo tiempo en nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida, en todas las acciones de nuestra vida. Ahí vemos la fidelidad de Dios. Mira, la fidelidad de Dios no se mide solo por los resultados visibles. Aquí tenemos a estos 3 jóvenes que están en Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. A mí me encantan estos 2 versículos bíblicos que estamos estudiando en esta noche, de Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno. Miren la fe. ¿Qué quiere Dios de ti, de mí? ¿Qué requiere? Que tengamos fe. Que en el proceso que hoy estás viviendo, en las circunstancias que estás viviendo hoy, tú puedas decir, ¿sabes qué? Circunstancia, de esta Dios me va a librar. De esta Dios me va a sacar a flote. No me voy a quedar estancado, porque Dios va a hacer lo que tiene que hacer en mi vida, porque así trabaja Dios. Estos 3 jóvenes estaban viviendo un momento, Sadrach, Mesach y Abednego, un momento crítico. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser echados en el horno de fuego, pero ellos clamaron a la soberanía de Dios, le mostraron al rey la soberanía de Dios. Y sepa, oh rey, y si no, óyeme bien, y si no, nos quedamos allá muertecitos, bien quemaditos en ese orden, pero lo que es a ti, no te vamos a servir. Cuando tú eres firme en la fe, venga lo que venga, tú le enfrentas en fe y verás la gloria y la victoria de Dios. Estas 3 palabras demuestran la fe que no depende de resultados. Tu fe jamás debe depender de resultados. La fe de Pablo no dependía de resultados porque ellos en un lugar inhóspito que no conocía. Sin embargo, se acordó de las promesas de Dios, se acordó de dónde los había librado el Señor y hasta dónde lo había librado, lo había llevado Dios. Y así que yo espero que en esta noche tú puedas pensar, discernir esta palabra, decir, mira, de cuántas cosas Dios me ha librado, mira hasta dónde Dios me ha traído. ¿Sabes qué? Ellos solamente creían que Dios los podía salvar. Pablo solamente creyó que Dios era el único que lo podía salvar, más nadie lo podía salvar. Así que, hermano, cuando tenemos esa fe confiada, segura en Dios, la respuesta del milagro ya está a la puerta de tu casa y a la puerta de tu vida. Linda noche, hermano. Bendiciones para todos.